Hi, and welcome to the next edition of We Shot the Cine. My name is Jeffrey Sipe, and I'm here with my friend and colleague, Nina Rodriguez. And today we'll be interviewing Helmut Dosantos and about his film Dioses De México. And Nina's going to kick it off in Spanish. Bueno, pues muchas gracias, Helmut, por estar con nosotros. Bueno, vamos a tener el gusto de presentar tu película aquí en San Miguel de Allende. Y bueno, pues tenemos ese programa en el que todas las semanas hablamos un poco del cine mexicano y con los creadores. Y entonces, antes de comenzar a platicar sobre la película, quería ver un poco, si nos pudieras contar un poco de dónde vienes tú, porque ahí luego ya se ve mucho y la verdad es que no recuerdo bien, pero había alguna parte italiana, no sé si eres mitad italiano, yo creo ahí, y bueno, en la película se pudiera decir que se ve alguna influencia de neorrealismo, no sé si es así, pero si nos puedes contar un poco de de dónde vienes. Sí, hola Nina. Hi Jeffrey. Hello. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por esta entrevista, por recibirme. Y pues estoy muy emocionado, obviamente, en estrenar ahí en San Miguel con ustedes. Bueno, brevemente de algo sobre mí. Pues yo sí soy italiano al 100%. Y, y tengo pues un percurso, no sé, empecé, digamos, en foto fija. Hice esto durante muchos años, entre París, Londres, Nueva York. O sea, he viajado mucho con eso, sobre todo al principio yo trabajaba como asistente de foto y luego justo cuando empezaba a hacer mis primeras series fotográficas y demás, pues tuve este acercamiento al cine y que me llamó mucho más la atención lo de, digamos, contar historia, pues, ¿no? Entonces hice mi primer cortometraje con tuve acceso a la academia, a la FAMO, la Academia de Praga. De ahí me fui un ratito muy pequeño, como unos 3 meses en Cuba, la ICTV, y pues empecé con un otro mediometraje y luego me quedé con Dioses de México, que me ha tomado 9 años en hacerlo. Y sí, efectivamente, neorrealismo sí, hay bastante neorrealismo como fuente de inspiración en la película y también quizás lo que puede ser definido como cine post-soviético, soviético, que es un poco, o del este Europa, que es un poco también parte de mi formación, ¿no? Como gusto y como cineasta también. Muy bien, y también aquí bueno, más reciente, o sé que fuiste productor también de varias películas mexicanas, cosa que también supongo ayuda porque igual, si alguien te hubiera presentado ese proyecto, o bueno, si tú hubieras presentado ese proyecto a un productor y visto como que que abarcaba muchas cosas, igual no te hubiera confiado al primer momento, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo me he convertido en productor un poco también por necesidad y, y bueno, y esto me ha ayudado obviamente a hacer Dioses de México, también un poco la experiencia que tuve con las otras películas, con Tony Driver, pues Noche de Fuego y Atlántide, que son las que se estrenaron pues antes de Dioses de México. Muy bien. Okay, a question my about turn the in production English. as well. Yes. I have a background as a trade journalist, so I always end up asking about money and financing. And I'm just curious about, did you have financing before you started? I mean, it's kind of difficult. You spent 9 years making this film. It would be kind of difficult to approach somebody and say, hey, could you fund me for the next 9 years while I make this film? So I imagine you had something else that you were dealing with. And the fact that this film is not a traditional feature film, as you know, it's not going to see a wide release in commercial theaters, more than likely. That'd be wonderful if it did. But so I just wanted to say, wanted to ask kind of what was the audience that you had in mind when you were filming this, or did you even have an audience in mind? Were you just dedicated to filming and see what happens? Yeah. Approaching a topic such as rural communities and old traditions,
Um, my my audience. Well, first of all, I did this film to discover the country myself. So I mean, that was the my first drive when I first got here to Mexico, and then yeah, I was thinking of people who are interested in these topics, like me, or even film lovers, academics, and well, so, and then that, yeah, just like I guess people in general who have like a certain attachment to old traditions. Mm-hmm. And what about the financing? How did you make that happen? Yeah, financing. Well, at the beginning, it was like I would say the first few years it was self-financed, especially the first travelings around, yeah, the scoutings, the first research, and then I got the If You've Seen a Film Fund twice. So that helped, obviously, because I mean, that was the main source of financing to produce the entire film. And then we received a couple of awards, like a work in progress awards, down the road. And then once the film was almost fully edited, um, we had a couple of private investors on board also. So he ended up being like a fairly expensive film, as a matter of fact. I mean, way beyond expectation for sure. Okay. No, I guess I'm still on, aren't I? Curious about, this is the second film I've seen maybe in the last 6 months that were documentaries, but they are all entirely with staged scenes and actors and all of that. And that's, I mean, it's not unusual for people to stage scenes. I mean, if you look all the way back to Nanook of the North, Flaherty was doing the same thing with him. They set up scenes. But I'm just kind of curious, why did you choose this way of doing it, to actually set up the scenes and more or less scripted, I guess? And within that, how would you call this a documentary, or how is a documentary defined now? Because some people obviously just take the camera, and you got the Weissmans and those guys who would just go out and set the camera there and let things happen. And this is like the total opposite of that. So what is a documentary, and why did you choose to do yours this way? Yeah, well, what is a documentary? I mean, there is probably more than one definition of what a documentary is, if it's verite or if it's a hybrid, if it's more of a, social critic or how can I say, or a stage documentary, like in this case. I think that a lot of people have an idea that the documentaries are getting like sort of confused with the TV reportage, I would say. This is something that I find a problem, actually, because we've been bombarded by so many years of television and reality shows, so that the reception of what the documentary is for like a regular audience can be tricked a little bit sometimes. So I think, that Gods of Mexico is 100% a documentary. I mean, the fact that scenes or sequences are all staged doesn't preclude the fact that, again, they were discussed with all the characters in order to portray them faithfully and the way that they wanted to be portrayed also. So obviously, and of course, there is always the eye of the maker behind it. And the aesthetic decisions, those were obviously entirely mine, but like the dynamic
of the actions, the situation, or the location chosen. I mean, that was something that that was discussed with the characters. So their vision was highly taken into consideration. Mhm. Okay. Creo que, bueno, también ya dijiste que tú tienes antecedentes o formación como fotógrafo, creo que también se ve mucho en eso. Y bueno, otra cosa muy original en la película es que no hay diálogos, casi no hay diálogos. Cosa que cuando se lee o sea, para una película de 90 minutos, como no es normal, ¿no? Y justamente porque también estás retratando justamente como una gran diversidad, o cuando vemos normalmente películas documentales sobre pueblos indígenas y comunidades, muchas veces el idioma es como una parte importante de expresar su... ¿Cómo surgió esta decisión? ¿O no lo tuviste que pensar mucho? Sí, no, sí, esta decisión surgió desde el principio, fue uno de los patrones que se tomaron desde el principio. Bueno, por dos razones principalmente. Bueno, la primera, porque no quería yo tanto entrar en la cotidianidad de los problemas de la gente o de la vida, de la rutina, digamos, cotidiana de la gente, que que puede ser a veces ni siquiera tan interesantes o que puede llevar a, digamos, a otras dinámicas sociales, ¿no? Esta película no tenía como objetivo de ser una película social, ¿no? Como tal. Entonces, y la otra es porque, digo, utilizando también entrevistas o dejando a la gente hablar, sobre todo en contextos de pueblos indígenas y demás, esto iba a dar una virada a la película hacia, digamos, un corte más antropológico, etnográfico, y eso tampoco era, era el objetivo, ¿no? La idea de esta película era, digamos, de retratar de manera, um, quizás desde un punto de vista más artístico, lo que es, ¿no? Lo que es la esencia un poco, ¿no? Quizás como un approach un poco más um, filosófico también de la vida en el mundo rural, de los seres humanos, en el mundo rural, de cómo viven en armonía, ¿no? Con sus entornos. Sí, en algún momento, o sea, yo creo que dijiste, esta película, o sea, siempre fue película, ¿no? Porque también sí tiene como los elementos de, o sea, también pudiera ser una serie fotográfica o acompañar una serie fotográfica, pero o sea, ¿cómo decides eso de ese proyecto de hacer película y otro, no sé, sería como una serie fotográfica? Pero al interno de la película dices, o No, yo digo como que cuando pensaste, bueno, voy a viajar a todo México a conocer los pueblos y a ver esta gente, ¿por qué decidiste hacerlo película y no fotografías? bueno, es la parte fotográfica también es otro medio que estamos usando para, digamos, difundir la película, ¿no? Creo que es como casi un byproduct, ¿no? Un subproducto de la película en sí. La idea siempre ha sido de que fuera película, ¿no? Que fueran como portrait vivant, digamos, ¿no? De gente mirando a cámara, sobre todo porque para crear una conexión, una relación, ¿no? Más íntima con el público, para que el público pueda entender, digamos, que cómo ocupan su espacio y su tiempo hoy. Digamos, una imagen, aunque sea muy estática, pero en movimiento, te permite de percibir, digamos, todas estas micros expresiones, ¿no? Que nosotros como seres humanos tenemos cuando estamos no sé, fijos o pensando en algo, ¿no? El hecho de poner a alguien enfrente de una cámara diciéndole no te muevas durante una toma que tomaba 5 minutos aproximadamente, a veces más, ¿no? Para tener unos 30 segundos en pantalla al final. Y esto
fue hecho un poco a propósito para justamente dejar a la gente um, tener sus pensamientos internos, ¿no? Y esto sí se tradujo con pues micros movimientos, micros expresiones que le dieron mucha vitalidad, yo creo, a las imágenes. Sí. Cosa que una foto fija no te da. Okay. I wanted to ask you about, I read some reviews of the film, and the reviewers inevitably mentioned the idea that these people were struggling to maintain a lifestyle that's being kind of washed out, I guess. But I didn't really see that in the film. I mean, what I saw was a depiction of people who were working under very difficult conditions, very pre-modern conditions. I mean, in fact, there was only one, I think, shot of any technology whatsoever when that guy was holding up his little recorder. So to me, it just seemed like you were showing these conditions exist in numerous environments. But I'm just wondering, did I miss something? And were the other reviewers really on target or not? I think the other reviewers also look at what Mexico is today. You know? I mean, they know a reality that goes beyond the film. I mean, the film is a celebration of the human being. Okay. It's the focus of the film. It's not to show the struggle that these people are going through. It's to show the how they blend with their environment, what their environment constitutes together with them. So the harmony of all this. Mm-hmm. It's an aspect of life, I mean, which is as true as the struggle that they go through. You know, I mean, Mexico is a lot of things. Mexico is a lot of things. We all know that. I mean, there is also, obviously, we also know that there is a lot of violence here in this country, but I don't think that all the films, they need to talk about the same thing, right? And how did you kind of cultivate the various people that you filmed? I mean, these are workers. These are not people who are accustomed to being in front of a camera, as you mentioned earlier. So was it easy to get their cooperation? Did you have to direct them a lot, or were they fairly natural in front of the camera? Well, it varied from case to case, from person to person, but mostly it all came out. It all came out naturally because, like, lots of the actions were actions or motion, so of gestures that they've been repeating over and over again during a lifetime. So it's something that they know. And then, for example, we were coordinating walks from A to B, that the cameras could follow. And so that was the most perhaps complicated part on where we're doing a close-up with some characters. That was obviously more intrusive for someone who's not familiar with the presence of a camera. But then again, I mean, this is something that I learned when I was doing still photography. After a while, everybody forgets about the presence of the camera. So it's just a matter of getting used to it. ¿Y cómo escogiste, o sea, tenías antes un mapa de dónde querías llegar, o cómo encontraste las comunidades, cómo hiciste como el casting, o supongo que también si tardaste 9 años en hacerla, igual filmaste, supongo que tienes muchísimo material y tal vez también fue en el proceso de edición que se hizo la película, o cómo? Mira, sí, muchos de los lugares los escogí durante la etapa de investigación y de desarrollo. Hice mucha investigación tanto de campo como de filmotecas, de bibliotecas y varios viajes alrededor de todo el país. De hecho, esto como que me dio ya una muy buena guía de qué tantas o cuáles comunidades quería yo retratar. Luego empezando a filmar,
la gente te sugiere cosas, ¿no? Te sugieren lugares, otros personajes. Entonces, nos encontramos como varias veces moviéndonos de lo que estaba contemplado, digamos, en la escaleta del documental, ¿no? En el guión del documental. Y ha sido mucho más enriquecedor de poderlo hacer así, como dejarse esta posibilidad, esta flexibilidad de recibir lo que nos sucedía alrededor de nosotros, pues, ¿no? Y escuchar también no solamente a los personajes, pero también a los que nos han acompañado, las guías, los fixers, para enseñarnos como siempre nuevos lugares y ha sido un poco todo el reto de toda la película, ¿no? Ir siempre un poco más allá, más allá, más allá. Sí, Y sobre todo como que ha de ser difícil después de 9 años en algún momento como entender que ahorita terminó la película, porque ya no, supongo que claro. todavía ahí afuera hay muchos más personajes que pudieran quedar muy bien en él. Sí, no, claro, claro, sí, sí, sí. Tuve que parar porque estaba ya planeando otro viaje, otro rodaje y pues no, ya, ya no se podía digo, varias razones, ¿no? Pero mira, sí, material filmado, eh, yo con un proyecto de 9 años, no tanto, fueron como alrededor de 200 horas. Pero ¿cómo hemos filmado como si fuera ficción, básicamente? Eh, no era mucho material y todo estaba bastante pensado, digamos, las tomas desde un principio, cómo hacerla, cómo no hacerla. Entonces, no ha sido tan complicada la, la etapa de edición, de hecho. Y el hecho de trabajar también con Gibran ha sido fabuloso, ¿no? Entonces Claro, sí, nos Gibran entendimos que muy gritó bien. todas las películas mexicanas que... Exacto. Bueno. Bueno, pues, ¿tienes otra? No, ¿Alguna yo de- ya, pero Bueno, muchísimas gracias, Helmut. Pues vamos a ver la película aquí en la pantalla grande ahorita a inicios de febrero y esperamos que nos visites también pronto en tu próximo viaje por México. Claro que sí. Muchas gracias, Nina. Thank you Sí, so much, Jeffrey. okay, thank you very much. Nice meeting gracias. you. Gracias.